Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Sean todos bendecidos a otro programa más y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando sobre la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios, la restauración, hemos hablado varios temas y el día de hoy vamos a empezar una serie de temas sobre la identidad. Unos cuantos episodios, programas, vamos a estar hablando directamente de mi identidad. ¿Quién soy? Es la gran pregunta y el programa de hoy se llama así, ¿quién soy? Pero para entender quién soy, primero tengo que entender qué pasó conmigo en mi vida, por qué no conozco mi identidad. Y ese es el gran problema en la mayoría de los hijos de Dios, en la mayoría de nosotros como cristianos, la gente que está en el mundo que no es cristiana, no tiene una identidad muy clara, no tiene una identidad muy establecida del mundo espiritual. Y cuando digo identidad no me refiero a la casa biológica donde vives, de qué papás has nacido, no me estoy refiriendo a lo natural, me estoy refiriendo a lo que es espiritual. Lastimosamente muchas de las personas nacen en una vida, están viviendo una realidad que no es la que Dios quiere para sus vidas. Y esto se debe a las tinieblas, esto se debe al enemigo. El hecho que tú sepas quiénes son tus padres biológicos, sepas a qué te dedicas, qué trabajas, qué estudias, qué título tengas, no te da una identidad espiritual. La identidad espiritual solo viene de conocer al Padre, solo viene de estar al lado de Él. Y para eso vamos a ir entendiendo algunos puntos fundamentales de quién soy yo. Para eso vamos a ver la palabra. Lo primero que tengo que entender es cuándo me robaron mi identidad, quién me la quitó, dónde está, por qué no soy lo que creo que soy. Y para eso vámonos, por favor, al libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos en este verso muy claro que hemos sido engañados. Hay una mentira establecida en nuestras vidas, hay una mentira establecida en nuestra realidad, hay una mentira establecida por culpa del padre de mentira que ha sido el diablo. El verso empieza diciendo: vosotros sois de su padre el diablo. Ya cuando uno nace adámicamente de un vientre de una madre, que todos hemos nacido así, nacemos con un padre, el príncipe de este mundo, que es el diablo. Cuando yo reconozco que Cristo murió y resucitó de los muertos por mí, ese día yo cambio de herencia, dejo de estar de un padre mentiroso que es el diablo y entro a un nuevo padre que es Jehová, a un nuevo padre que es Dios, a una nueva hermandad con Cristo y al reino de los cielos y todo el llamado. El problema es que mucha gente no se ha enterado que ha cambiado de paternidad, y muchos cristianos en la iglesia, mucha gente en el pueblo de Dios sigue con su paternidad primera, siguen creyendo que su padrastro, por así decirlo, porque nuestro padre verdadero es Dios, creen que tu padrastro es lo único que tienen, el único que les habla, el único que les vive, y lastimosamente la gente sigue viviendo atada a ese padrastro que lo único que hace es mentir. Ha venido a robar, mentir y destruir. O sea, lo único que él hace es mentirte, poner mentira en tu vida, engañarnos y hacernos creer cosas que no somos. ¿A qué te estoy hablando? La Biblia nos habla de algunas realidades para nuestra vida. No solo son promesas que vas a ser sano, no solo son promesas que eres próspero, es una realidad para tu vida. Y lastimosamente no estamos entendiendo esa realidad en nosotros. Entonces la Biblia dice: eres sano, yo me miro, estoy enfermo. La Biblia dice: eres próspero, yo me miro y no tengo nada, estoy endeudado con pobreza. La Biblia dice: tu familia será bendecida, y veo mi casa divorciada con problemas, pleitos aquí, pleitos allá. Y lo primero que me pregunto es: ¿por qué yo no vivo eso? Mi identidad está basándose a las mentiras que el diablo ha dicho. Y lo grave de esto es que el pueblo de Dios se contenta y simplemente dice: bueno, así nací, así voy a vivir, toda mi vida he sido pobre, toda mi familia ha sido en problemas, todos mis antepasados se han divorciado, mi vida va a ser así. Y nos quedamos encarcelados en una mentira total y absolutamente plantada por el diablo. Y eso creo que es mi realidad, y empiezo a vivir diciendo: ¿quién soy? Soy un fracasado, soy un divorciado, soy un peleonero, soy una persona de mal carácter, soy alguien alejado de Dios, soy un pecador que no merece gracia. Y la gente en la iglesia tiene una mentalidad totalmente encerrada porque todavía sigue creyendo en su padrastro y no está creyendo en su Padre Celestial. Y ese es el gran problema. No hemos tomado a nuestro Padre con lo que deberíamos tomar, no hemos tomado la herencia. Nosotros, la palabra dice, y eso vamos a ver en programas más adelante, que somos coherederos, somos hijos adoptados por Él. Entonces seguimos con la mentalidad de que no, yo todavía corro a mi padrastro, yo todavía corro a mi anterior forma de vida, yo todavía corro a mi viejo hombre, porque ese soy yo. La identidad que tenemos está mal hecha, la identidad que tenemos está mal establecida. Y tú dirás: pero ahora que soy cristiano, ¿por qué Dios no me dice pues quién soy? ¿Por qué pues Dios ahora no me habla? Porque aquí hay un hecho que tenemos que entender: tú escoges quién quieres ser.
Aquí Dios no te lo va a escoger. Él te pone las opciones y tú eres el que escoge. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, por favor. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Verso grave. ¿Por qué? Porque si fuera bonito que Él nos diga: te puse la vida y estás obligado a vivir vida, te puse bendición y estás obligado a vivir bendición, seríamos felices. Contar de que el diablo me obligó a vivir mentira, me obligó a vivir y ahora me obligan a vivir verdad, seríamos bien, pero no es así. Dice: he puesto a los cielos y a la tierra por testigo. El mundo espiritual y el mundo natural son testigos, están atentos a tu decisión. Toda la tierra, toda la creación, todos los ángeles, aún los demonios, miran el momento que tú vas a decidir. ¿Qué dice el verso? He puesto a los cielos y a la tierra por testigo para que tú escojas, no te lo escojan. No es que yo nací en esta familia. De ti depende si quieres salir de esa familia pecadora, si quieres salir de esa familia endeudada, si quieres salir de esa pobreza. No es que nací en esta familia y no me queda otra. De ti depende si tomas bendición o maldición, si tomas la vida o la muerte. Él nos da una sugerencia en este verso: escoge la vida. Pero no nos puede obligar, porque Dios no obliga. Dios te da a escoger. Dios es un Dios tan amoroso que Él podría obligarnos y hacer las cosas para que sea para bien. Todo lo que venga a nuestra vida es para bien, pero tú escoges si lo vas a volver para mal. Tú escoges si lo vas a volver para perdición. ¿De quién depende? Solo y únicamente de ti. En ti está el escoger la bendición o la maldición. ¿Qué voy a vivir? ¿Quién soy? Tú escoges quién eres. No es que he nacido así. Es que en mi iglesia nomás me han enseñado esto. Tú escoges si tienes una buena relación con Dios. Tú escoges si tienes una mala relación con Dios. Tú escoges cuán buen cristiano eres, cuán mal cristiano eres, cuán pecador eres o cuán no pecador eres. Tú lo escoges. Ese es nuestro punto. Y es lo que tenemos que entender. Le echamos la culpa. Es que mi pastor no me lo ha orado. Es que mi líder no me lo ha hecho. Es que a mí no me han enseñado eso. ¿Y qué? ¿Necesitas que un hombre te lo enseñe si tienes al mismo Espíritu Santo? Y ayer en mi discipulado me fascinaba una frase: el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo que hizo tremenda maravilla, está en ti, está en mí, está en nosotros. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que un hombre te enseñe algo? ¿Que una mujer te lo explique? ¿Que alguien venga y te apapuche? Cuando tienes al que resucitó, a Jesucristo, al hacedor de la obra. Cuando leemos Génesis 1:2, que dice: y el Espíritu de Jehová se paseaba sobre la faz del abismo, sobre la tierra. Ese mismo Espíritu que se paseaba está en ti. El mismo que ayudó a tantos personajes de la Biblia, el mismo que ayudó a Cristo, el mismo que descendió sobre Pedro y 3,000 se convirtieron, el mismo que le ayudó a Jesús a caminar sobre las aguas. Ese mismo Espíritu está conmigo. Entonces, excusas no hay. De ti depende quién vas a ser. ¿Quieres quedar enceguecido y con las mentiras del diablo? ¿Quieres todavía tener ese padrastro mentiroso que te hace creer que eres un fracasado, que no puedes, que no sirves, eres un deudor, eres un pobre? Ok, eso vas a escoger. Y los cielos y la tierra son testigos de decir: Él decidió. Punto. Pero ahora yo te estoy dando una opción. Tu identidad tiene que cambiar. Tu identidad tiene que venir a lo que Dios dice. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una verdad. Ya no estamos con una sola opción del mentiroso. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, cuando Él toca la puerta de nuestros corazones y entra a habitar con nosotros, tenemos una segunda opción llamada camino, verdad y vida: Jesucristo. Entonces ahora de ti depende si vas a seguir con tu padrastro mentiroso o vas a tomar la verdad de Cristo para entender las promesas que en Cristo hay, porque en Cristo eres más que vencedor, en Cristo eres próspero, en Cristo todo lo puedes, en Cristo eres cabeza y no cola, en Cristo vas a ser sano. Ese es el problema. Mi identidad sigue basada a mi padrastro, a mi viejo hombre, a lo que me han dicho y me han hecho creer cuando tengo algo nuevo. Pero ¿cómo logro eso si yo no tengo la ayuda? Tienes al Espíritu Santo. Es el mismo que hizo sacudir. Me gustaba mucho entender algo. ¿Quién abrió el mar rojo? El Dios. ¿Pero quién le ayudó? ¿Quién crees que estuvo agarrando las aguas así? Es el Espíritu Santo. Y si crees que el tremendo poder de separar el mar en dos no puede separar tu problema, no puede apartar tu enfermedad, tremendo Rey de Reyes que resucitó, tremendo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, sacó de la muerte y lo puso arriba, ¿no te puede ayudar a vos? Yo creo que sí. Él es Dios, es el Espíritu, y el mismo que estuvo morando durante años en la tierra está sobre ti.
¿Qué vas a escoger? De ti depende. Hemos estado hablando de quién soy, a qué me llamó Dios, cómo es la cosa. Eso vamos a ir aprendiendo en todo este serie de programas. Vamos a tener unos 5 programas a 7, donde vamos a hablar de mi identidad en Dios, mi identidad en la sociedad, mi identidad en mi iglesia, mi identidad en mi familia. Vamos a ver varios aspectos de quién eres tú. Pero es bueno entender lo que hemos empezado, que tú eres el que escoge quién vas a ser. Ahora, que no sepas quién eres, esa es otra cosa, pero nos toca a nosotros escoger. Antes de ir a las preguntas, hay algo que me gustó mucho en uno de los entrenamientos que damos aquí con Puntas de Lanza, que lo hemos hecho. ¿Ya? Y me gusta mucho esta frase: yo soy lo que la palabra dice que soy, yo tengo lo que la palabra dice que tengo, y yo vivo lo que la palabra dice que vivo. ¿Por qué me he dejado engañar por el diablo? Porque lastimosamente no conozco la palabra, no conozco al Espíritu Santo, no conozco a quien me da mi verdadera identidad. Me he dejado engañar por el diablo básicamente porque no sé quién soy. Y como no sé quién soy, no sé dónde voy, no sé lo que voy a hacer. Entonces ahí entra la palabra. ¿Por qué crees? Y mire cómo Dios pensó en todo. Él no solo esperaba que el Espíritu Santo nos hable, porque hay mucha gente tan sorda que no quiere oír al Espíritu Santo, sino que nos dio algo para que todos tengan acceso, que es la palabra. En la palabra dice quién soy, en la palabra dice qué tengo, en la palabra dice yo qué debería vivir. Contra que no tienes excusa para decir, no, es que sigo con el padre de mentira y ya no sé quién soy. No hay excusa alguna para que tú no sepas quién eres en Dios. Estamos con algunas preguntas, estamos con un grupo de hermanos, sean bendecidos. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, cuando tú hablabas acerca de la identidad, yo me ponía a pensar que muchos de nosotros a veces, como no hemos tenido identidad, adoptamos ciertas identidades que Satanás a veces nos da, y en eso tal vez aparecen las tribus urbanas y todo eso. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Como ya hemos dicho, el diablo es padre de mentira y lo que él va a hacer es mentirnos. ¿Qué hace la gente y de dónde aparecen las famosas tribus urbanas? Y seamos sinceros, no estamos en contra de ellas, pero algunas de ellas han nacido como por error. Ha sido gente herida con una identidad familiar terrible, una identidad de padres violentos, o padres alcohólicos, o padres drogadictos, padres violadores, una identidad mala. Y ellos, por tratar de huir de esa identidad, en vez de venir a Cristo, han creado como su propia identidad. Obviamente en algunos puntos el enemigo ha influenciado, donde han aparecido las tribus, donde las drogas es importante, donde el alcohol es importante, donde la música mundana es importante, y han aparecido ciertos grupos que son como lugares de refugio para ellos, y que ahora que la iglesia tiene que aprender a manejarlos sin quitarles ese refugio que ellos tienen, pero dándoles una buena identidad. Entonces, ¿qué ha pasado con esta gente? ¿De dónde aparecen estos grupos que años
años atrás no escuchábamos. ¿Por qué es algo tan reciente? Porque la gente está saliendo, está buscando una identidad, y eso es lo que la iglesia no entiende. La gente está en problemas, hay crisis en las casas, hay crisis en las familias, y la familia ha roto su identidad en Cristo, y la gente está huyendo de sus familias, buscando una nueva familia. Y lastimosamente el diablo se aparece ahí para crear estas familias, el diablo se aparece ahí mintiendo a la gente para formar estas nuevas familias, y la gente termina viviendo en eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratar con esas nuevas familias, esos grupos, porque eso ya prácticamente es una familia, esos amigos, y direccionarlos correctamente en Dios sin romperle esa seguridad que tienen entre ellos, pero al mismo tiempo no tolerando los pecados y las mentiras que posiblemente ellos hagan. Ahí estos grupos urbanos que tanto los hablamos, podemos decir literalmente, son la consecuencia de una falta de identidad. Son la consecuencia de que la iglesia no está haciendo nada. Son la consecuencia de que no está operando el Espíritu Santo en la gente, porque la iglesia no está ahí. ¿Quién es el que desata al Espíritu Santo? ¿Quién es el que da a conocer al Espíritu Santo a la gente? La iglesia. Entonces, si la iglesia no sale a las calles, porque la iglesia está encerrada en sus cuatro paredes, si la iglesia no va afuera, no va a poder activar esa parte que falta. Por eso es que la gente, cuando sale de su familia, ¿qué debería hacer? Una familia conflictiva. Yo huí de esa familia. ¿Qué debería encontrar en la calle? A la iglesia, a la gente, al que me ayuda. Eso hacía la gente, salía de su crisis, de su enfermedad. ¿Y a quién encontraban en la calle? A Jesús, sanando, liberando. ¿Qué hacían? Lo seguían. Acaba de romperse mi identidad familiar, soy enfermo, soy leproso, etc. Salgo y encuentro mi salvación. No tenía que ir a la sinagoga para encontrarlo a Jesús, lo encontraban en la calle. En cambio ahora en la actualidad la gente sale, los jóvenes salen huyendo de su casa por los problemas de la crisis. ¿Y a quién encuentra? Al alcohólico, al drogadicto, a una tribu urbana incorrecta, sin la palabra de Dios, que terminan haciendo cosas incorrectas. Ese es nuestro problema. Nos falta mostrar al Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Hasta qué punto la iglesia, el cuerpo de Cristo o la congregación también puede entrar en el tema de restaurar la identidad de una persona? Y porque si bien sabemos que la identidad también depende de uno mismo, de lo que uno ha vivido y todo eso, o sea, ¿hasta qué punto una persona externa puede entrar? La palabra dice que lo que habíamos leído en Deuteronomio, tú escoges la vida o la muerte. Depende de cuánto una persona te deja entrar. ¿Ya? Y depende también de la palabra. O sea, yo necesito entender algo. La palabra es la que me ayuda. No estamos ahora que voy a cambiar la identidad para controlar su vida. Eso es incorrecto. Yo estoy aquí para transformar esa vida y llevarla en victoria, llevarla en la gloria, llevarla en el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esa vida? Saber qué dice la palabra. Y segundo, saber cuánto la persona me deja entrar. La persona tiene que decidir abrirse para que me transforme en toda mi ser, o no me abro porque necesito nomás. Entonces, en cuantito la persona me deje un pedazo de su vida, ese pedazo transformamos. Me deja toda su vida transformar, eso transformamos, en base a la palabra. Entonces, más de que hasta qué punto meternos, la pregunta sería, ¿qué estás metiendo? Porque una persona puede abrir todo su corazón y tú puedes entrar en todo el ser de la persona y transformarlo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué tendemos a hacer? Lo transformamos a nuestra imagen, como líder, a mi modo, a mi manera, cuando debería transformarlo conforme a la palabra. Y la palabra misma nos va a limitar hasta qué punto hacemos, dónde lanzamos, qué decisiones él tiene que tomar, qué decisiones tomamos por él para que la persona sea direccionada. Tenemos que aprender a entender hasta qué punto es el nuestro meter y hasta qué punto no. ¿Quién me dice eso? La palabra. La palabra es lo único que me va a ayudar a entender, porque hay gente que se va a abrir del todo, pero si no hay palabra, no vamos a poderles ayudar. ¿Qué pregunta más? Hay muchas personas que piensan y dicen, ¿no? Esta es mi identidad, este es mi carácter. Entonces, ¿será que hay alguna diferencia entre carácter e identidad? Hay diferencia entre carácter e identidad, mucha diferencia. La gente que ha tendido a hacer, agarrar su carácter y ponerle como si fuera su identidad. Es que a mí me ha ido todo mal, por eso actúo así. Dios te creó con un carácter, una forma de ser. Ese carácter está basado en tu ministerio, está basado en tus dones y principalmente está basado en tu propósito. Si tu propósito es ser guerra espiritual, tu carácter pues no es muy amable, pero no significa que tengas una mala identidad o una buena identidad. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? La gente tiene una mala identidad y ha formado su carácter en forma a eso. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? A formar nuestro carácter como Dios quiere. Hay gente que es ruda,
porque su propósito va a ser rudo. O sea, hay gente que tiene propósito de trabajar con drogadictos y con algunos de ellos no es abracitos y a besos. A ratos hay que alzar la voz, tener cosas claras. ¿Ya? Como hay gente que va a trabajar con niños, con ellos va a ser su amor de gente. Y hay gente, yo conocí gente que su identidad era malísima. Le han traído un montón de cosas y la persona era cerrada, enojona, todo. Pero cuando Dios formó su carácter, cuando ya se sanó las heridas de la identidad, pucha, la persona más amorosa, el mejor maestro de niño, cambió todo conforme al carácter verdadero que Dios tenía. Entonces, tu carácter y tu identidad son dos cosas diferentes. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Quiero aclarar algo que nos preguntaron hace rato del tema carácter e identidad. Es bueno entender que mucha gente, su carácter está herido, y habíamos hablado algo de eso, pero quiero ampliar un poquito el entender tu propósito. Cuando tú tienes un propósito, un llamado, algo especial con Dios, Dios te creó con ese carácter, con esa forma de hacer. Entonces el diablo muchas veces entiende cuál es tu propósito, medio que sabe cuál es el carácter que Dios ha puesto. Por eso tergiversa tu familia, tu identidad, tu forma en la cual has nacido, para que tengas todo lo opuesto a lo que eres. Entonces, como decía en el ejemplo antes de ese pequeño corte, es que mucha gente tiene una identidad clara, una identidad buena en Dios, pero su carácter es incorrecto. Falta moldear su carácter. O a veces es al revés. Hay gente que tiene una identidad terriblemente mala y eso ha hecho que su carácter sea malo. Y cuando viene Dios, sana su identidad. La gente sabe quién es, inmediatamente el carácter se moldea. Gracias a Dios, en su misericordia, hay mucha gente que tiene el carácter todo el tiempo. A pesar de tener una mala identidad como una buena identidad, tiene un carácter correcto como Dios lo quiso. Como hay otro tipo de gente de la cual hay que sanar. ¿Qué hago con esa gente? Primero, ponerle su identidad clara. Si yo no sé quién es la persona a nivel personal, si yo no sé quién soy, no voy a saber cómo actuar, no voy a saber dónde voy, no voy a saber cuál es mi propósito. Entonces yo lo primero que tengo que saber es quién soy en Dios, quién soy yo en el mundo espiritual, quién soy yo ante la sociedad, conocer esa parte. Una vez que yo arreglo la parte de quién soy, voy a poder entender cuál debería ser mi carácter en Dios y poder decir, pucha, el carácter que tengo sí, es bueno, no, me falta totalmente. Y vuelvo al tema, ¿qué pasa si has tenido una identidad llena de errores, de problemas, de violaciones, de suicidio, familia conflictiva? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué va a ser lo primero que tú vas a tener? O rechazo y totalmente aislado, o una vida llena de ira, de enojo, pleitos, un carácter terrible. Entonces tu carácter no va a estar en lo que Dios te ha dicho. Imagínate que tu propósito es maestro de niños. A esos niños los vas a agarrar a golpes o nunca les vas a ayudar. Entonces tú necesitas primero cambiar tu identidad, entender quién eres en Dios. Y cuando yo entiendo quién soy en Dios, viene mi propósito. Cuando yo entiendo que mi propósito es con niños, mi carácter se va a ir moldeando para trabajar en el equilibrio que Dios quiere. Pero si yo no lo entiendo, voy a arruinar la vida de la gente. Seguimos con más preguntas.
Si bien mi identidad puede ser moldeada producto de ciertas circunstancias, mi pasado, todo eso, estaría bien decir que las tinieblas van a buscar tergiversar esa identidad, poniendo, digamos, que tú tienes una identidad en Cristo y en verdad tu propósito va al tema de que evangelices a alcohólicos, un ejemplo, ¿no? Entonces, que las tinieblas en el tema del pasado y de las circunstancias te pongan esas cosas como para que caigas en el alcoholismo y en verdad vayas en contra de ese propósito. ¿Estaría bien decirlo así? Sí y no. ¿Por qué? Dios también permite eso, es la parte grave, porque ahí tienes autoridad sobre las cosas. El punto es entender cuánto tú quieres cumplir la voluntad de Dios. Ya hay mucha gente que ha nacido en una familia conflictiva porque hay un plan de Dios con eso, para que mañana ayudes a la gente que ha tenido ese carácter, que ha tenido esos problemas. El gran problema que nosotros a veces tenemos es que no logramos nosotros restaurar nuestra identidad y tratamos de que nuestra manera llegar a ayudar a esa gente. Entonces, por ejemplo, yo nací en una familia con alcohólicos y todos son alcohólicos y problemas de alcoholismo. Ya, y tengo pues una identidad pues alcohólico, una identidad incorrecta. Vengo a Cristo, me convierto. ¿Qué debería pasar con esa persona? Cambiar toda esa identidad a entender que soy hijo de Dios y que mi pasado ya no es un tormento o no es una arma del enemigo para destruirme, sino es un arma de Dios para ayudar a otros. Ese es el problema que la mayoría de la gente no entiende. Viene a Cristo, pero sigue creyendo que su pasado es un arma del enemigo porque no tengo que andar con alcohólicos, no tengo que... Y empiezan a huir cuando por ahí Dios te está diciendo, te he puesto en esa casa para que ahora tú ayudes y no huyas. Entonces a veces no entendemos ese propósito y es ahí donde el diablo entra y se tergiversa y juega con nosotros y nos hace creer cosas que no son. Entonces lo primero que yo tengo que entender es, Dios, mi identidad, ¿está en ayudar a ellos o no? Yo como hijo tuyo, ¿tengo autoridad para eso? No. ¿Sé quién soy para eso? No. Y si Dios dice, sí, eres para eso, entonces métete y hazlo. Si te dice Dios, no eres para eso, entonces no lo hagas, ten un límite. Entonces tú tienes que aprender a entender qué Dios quiere. Entonces aquí lo primero es conocer tu identidad. Y en base a tu identidad ya vas a ver hasta dónde se ha metido el diablo, dónde no se ha metido, para sacarlo, meterlo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Depende mucho de lo que Dios te hable. Tenemos que recordar que cada persona tiene una identidad diferente en Dios, cada persona tiene un ministerio diferente, cada persona tiene un propósito diferente, único, para colmo es el propósito. Entonces no podemos comparar el uno con el otro. ¿Qué más preguntas? Al igual que una persona, como habías dicho, tiene una identidad diferente a las de las otras, también encontramos eso en la iglesia, con identidades diferentes, cada con congregación local. Claro, la palabra dice que somos un cuerpo de Cristo. Cada congregación local es una parte del cuerpo de la congregación de la ciudad, de la congregación de la iglesia, de la nación. Entonces, vemos a una nación que tiene un montón de congregaciones. Cada congregación es una célula distinta. Algunas son parecidas, pero ninguna es la misma. Ninguna tiene la misma función. La identidad de esa congregación es diferente a la otra. Hay congregaciones para jóvenes, hay congregaciones para matrimonio. Ahora, no significa que la congregación de matrimonios no puede tener jóvenes, sino que va a tener jóvenes, va a trabajar con jóvenes, pero su fuerte son los matrimonios. Depende del propósito y la identidad que Dios les ha dado. Entonces es bueno entender cuál es lo que Dios te ha llamado. Yo como pastor en mi iglesia tengo que entender a qué Dios me ha llamado. Recibo a todos, pero sé hacia dónde apunto. Con tal que mañana nadie se enoje, pero tampoco nadie esté prohibido de poder tener esta bendición. Yo tengo que aprender a conocer a dónde voy, cómo voy, cuál es mi expectativa de gente, cuál es el grupo de gente que tengo. ¿Qué preguntas más? Con respecto al tema de la identidad y todo esto, hay personas que en la congregación, en la iglesia local, están bien metidas con Dios. Y puede ser que hayan llegado ya, desde antes de ser cristianos, ya en su mentalidad estaba eso. Pero hay otras personas que ni siquiera les pasa por la cabeza. Podríamos decir que hay una identidad diferente en ellos, en que ciertas personas van a estar bien metidas en la iglesia y ciertas personas no. ¿O es un tema general de una mala identidad? Tenemos que entender un punto. Hay gente que ha nacido en familias sanas. Por lo tanto, es más rápido van a identificarse con Dios. Porque a pesar que no hay, a pesar que hay gente mundana, hay gente que es buena, ya que no están en familias malas. Entonces no todos los que son no cristianos son malos, pero no son salvos, ese es otro punto. Ahora hacen buenas obras, aunque no se las cuenta esas obras, la Biblia las llama obras muertas.
porque no estaban en Dios, pero no significa que sea malo. ¿Qué pasó con esas familias? Esa gente que yo vine de una familia sana dentro del Señor, me identifico rápido con la familia de Dios, porque la familia de Dios es sana. En cambio, esta otra vida tardó. Ambos tienen que ser restaurados, ambos tienen que tener una identidad clara, solo que en unos va a ser más rápido el proceso que en otros. Unos van a entender más rápido la hermandad que otros. Los otros no van a tardar mucho en entender la hermandad. En cambio, estos de familias sanas van a entenderla rápida porque han tenido una buena hermandad, han tenido una buena familia. Entonces es bueno entender eso también, de que no todo el proceso es con lo mismo con todos. Hay con gente que va a ser bien lento, a haber gente que va a ser bien rápido, porque depende del tipo de familia en el cual han venido, depende de qué identidad han tenido. Una identidad sana, una identidad herida, ambas hay que moldearla conforme a Cristo. Amén. Ya estamos terminando en el programa. Yo quiero invitarte a que nos escribas a info@pdelanzas.org si tú tienes preguntas sobre este tema de la identidad, si tú tienes dudas o quieres aclarar algo sobre la identidad, si tú tienes algún comentario incluso que decirnos, te invitamos a que nos escribas a info@pdelanzas.org o que nos busques en el Facebook, en el grupo Moldeados a su Imagen, donde está saliendo este programa cada semana, y tú puedas ahí escribirnos, hablarnos, ministrarnos. La siguiente semana seguimos con mi identidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la siguiente semana. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar.